Bueno, pues buenos días a todas y todos. Vamos a dar comienzo con esta segunda sesión de nuestro curso Las fuentes históricas y sus usos historiográficos. Bueno, de antemano una disculpa por un poco la premura de la sesión de ayer. Fue un poco difícil organizarnos con el doctor Asunsao, dado que, como les comenté al inicio, para quienes estuvieron desde el comienzo, pues bueno, él se encuentra en estos momentos realizando una estancia postdoctoral en Portugal, entonces un poco coordinarnos entre los horarios y demás, pues fue complicado y bueno, ustedes ya vieron también eh, la ausencia de imagen, ¿no? Entonces, bueno, dado esta premura, pues fue un poco difícil presentarnos. Bueno, la mayoría de las personas que están aquí ya me conocen, sin embargo, hay otros estudiantes que no. Mi nombre es Alexis Uriel González Correa, soy profesor en la licenciatura en Filosofía e Historia de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Ya tengo un añito por ahí impartiendo clases, sobre todo en las áreas de teoría de la historia, metodología de la investigación histórica y también filosofía de la cultura, historia del mundo antiguo, en fin. Y bueno, pues parte de realizar este pequeño curso, pues se debe a que, como les conté, pues he impartido esta UCA de metodología de la investigación histórica. Sin embargo, pues dado el tiempo y la amplitud de los contenidos, pues muchas veces no nos da el tiempo para poder discutirlo con la suficiencia necesaria, ¿no? Entonces de ahí surgió la necesidad de crear este curso donde pudiéramos hablar y reflexionar un poquito más sobre las fuentes históricas y sus usos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Les voy a compartir mi pantalla para mostrarles una presentación del día de hoy. Un segundín. Bueno, todo el mundo puede ver la presentación, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, la segunda sesión de hoy lleva por título La crítica de fuentes, autenticidad, fiabilidad y contexto. Em, de inicio, bueno, pues no sé si alguien quisiera retomar lo que ayer nos contaba el doctor Asunsao sobre qué es una fuente histórica, ¿no? Las fuentes históricas, pues son los instrumentos con los cuales trabajamos las y los historiadores. Sin embargo, en lo que ayer nos contaba el doctor Asunsao, pues nos hizo una pequeña introducción y definición de lo que él entiende por la fuente histórica. No sé si alguien de ustedes quisiera tomar el micrófono para, pues, resumir un poco lo que se habló el día de ayer. ¿Nadie? Les cojo a alguien al azar. Ujú, 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 ujú. Ok, bueno, no te preocupes.
Para eso estamos, para ir aquí construyendo el conocimiento, todas y todos. Bueno, ¿alguien está de acuerdo con esto que nos contaba Viole? ¿O hay, tal vez entendieron otra cosa? ¿O hay algo que se nos está perdiendo? No sé, ¿alguien quisiera tomar la palabra? Sí, adelante. Buenos días. Ujú, 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 ujú. Ok. Ujú, mm, ujú, 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 ujú. Ok. Bueno, muchas gracias, Pilar. Sí, miren, efectivamente, muchas veces, ¿no? Seguramente ustedes desde sus clases en, no sé, en la secundaria, en la preparatoria y ahora también en la universidad, pues se ha hablado, ¿no? De que la forma en la cual se aproximan los historiadores a sus objetos de estudio es a través de las fuentes. Sin embargo, pues no, normalmente no se logra hacer esta reflexión sobre qué constituye eso que entendemos como las fuentes. Entonces, en este texto que les compartí en la carpeta del Drive de este historiador, fundador de la Escuela de los Anales, que es Mark Bloch, pues este texto nos habla sobre que la manera en la que los historiadores tenemos para aproximarnos a estudiar el pasado, pues son esas cosas que Bloch entiende como los testimonios, es decir, los vestigios de las cosas que sucedieron en el pasado. Ahora, una de las cosas muy interesantes que se dijeron el día de ayer en esta charla que nos hizo el favor de darnos el doctor Asunzao fue esta distinción entre lo que tú bien decías, Pilar, el pasado pasado y el pasado presente, ¿no? Como bien decía el doctor Asunzao, pues hay muchas cosas del pasado a las cuales no podemos tener acceso puesto que se perdieron muchos de estos vestigios. Ahora, ahorita vamos a regresar a esta reflexión porque me parece de lo más interesante, ¿no? Muchos de estos vestigios, objetos, documentos, elementos materiales de contenido, inmateriales, o incluso también podríamos decir virtuales, también, aunque nos decía ayer el doctor Asunzao, muchas de las fuentes virtuales, si bien son recientes, pues también muchas de ellas se pierden, ¿no? Entonces, puede ser que algunas de estas, incluso de estas fuentes virtuales, aunque fueron producidas hace un par de años, hace un par de meses o incluso hace un par de días, también pueden perderse y entonces ya no están
no son accesibles para el historiador, no solo ahora en el presente, sino en el futuro, ¿no? Entonces, haciendo esta distinción, pues las fuentes entonces serían aquellos elementos, aquellos vestigios del pasado que de alguna manera permanecen y nos llegan hasta el presente y, y que por esa misma razón las y los historiadores, pues podemos tener acceso a ellas y a ellos y a poder trabajar entonces con estas herramientas. Bueno, sin embargo, algo que también nos dice Mark Bloch, pues es que las fuentes, estos testimonios a los cuales las y los historiadores podemos echar mano, pues no son inocentes, ¿no? Sería una ingenuidad pensar que las fuentes a las cuales nosotros nos podemos aproximar a toda esta diversidad de fuentes que ayer nos mostró el doctor Asunzao, pues que el historiador simplemente se acerca a ellos y puede extraerle una serie de informaciones, ¿no? Este es un error de los historiadores, sobre todo aquellos historiadores positivistas del siglo XIX que pensaban que yendo a los archivos, extrayendo los documentos, pues simplemente y exponiendo lo que los documentos decían, pues esta era una forma de construir un relato histórico objetivo. Sin embargo, pues para nosotros, pues este es un error metodológico e incluso una ingenuidad tanto no solo metodológica, sino incluso teórica, al suponer que lo que nos dicen los documentos, lo que nos dicen nuestras fuentes, pues es algo evidente y objetivo. Y no es así, ¿no? Yo creo que para la gran mayoría de nosotros es evidente que lo que nos dicen los documentos, lo que nos dicen las imágenes, no son evidentes en sí mismos, ¿no? Entonces, desde este sentido, en este sentido, pues toda fuente implica una posición, un interés o incluso también una limitación. En ese sentido, la crítica histórica, la crítica que vamos a hacer a nuestras fuentes, pues es una herramienta no solo técnica, sino también epistemológica. Y esto les va a quedar un poquito más claro conforme avancemos en la charla del día de hoy. Bueno, ¿cómo podemos saber? Porque esta seguramente es una gran pregunta que ustedes van a tener. Si una de las fuentes que tenemos frente a nosotros es real, es falsa, o cómo podemos abordar una de estas fuentes, ¿no? Entonces, en un inicio, nosotros, las y los historiadores, tenemos dos formas de aproximarnos a estos elementos. Por un lado, la crítica externa, ¿no? La crítica externa que nos habla sobre el objeto en sí mismo, ¿no? Em, en uno de estos, en este texto de la introducción a las fuentes históricas de Asunzao, él nos habla también, por ejemplo, utilizando un ejemplo sobre los perfumes, en torno a cómo podemos distinguir un perfume que es original de uno que no lo es. ¿Qué dirían ustedes? ¿Alguien quisiera opinar sobre esto? ¿Cómo podrían ustedes distinguir un perfume original de uno que no lo es? ¿Cómo? A ver, ¿pueden repetir? ¿Cómo? Ok, ok, ok. ¿Alguien más? Ok. El empaque y la presentación, muy bien. ¿Qué más? Podría ser.
Ok. ¿Algo más? O ya está. Ujú. Ok, antes de eso. Bueno, ahora imaginemos, perdón, ahora imaginemos que nosotros vamos caminando ahí por Circunvalación, ¿no? Cerca de Tepito, y seguramente ustedes han visto, ¿no? Como todos estos locales en donde se venden perfumes, ¿no? Ahora, si ustedes se acercan a uno de estos lugares, ¿ustedes podrían distinguir entre un perfume original y una copia? Por ejemplo, por ahí algunos de ustedes dijeron, sí, Ingrid, ok. Bueno, justamente por aquí, mientras decían cómo distinguir entre un original y uno, por ejemplo, algunos de ustedes decían la presentación, ¿no? Incluso el envase. Sin embargo, en muchos de estos lugares, pues ustedes van a encontrar, como bien dice Ingrid, envases que son de los originales, ¿no? O de un perfume original. O seguramente, como decían también, los códigos de barras, pues probablemente pudieron haber sido reproducidos de forma idéntica, ¿no? Entonces, sería difícil a simple vista distinguir si uno de esos perfumes, en este ejemplo que les estoy planteando, pues es original o si es una copia, o incluso si introducimos otro concepto, si es un clon. ¿No? Que eso ya es otra categoría. Ahora, por ejemplo, alguien de ustedes decía también sobre los precios, ¿no? Distinguir que un original es diferente de una copia o de un clon a partir del precio. ¿Será esto cierto? ¿O qué les hace reflexionar con relación a este elemento? Por ejemplo, ¿el precio será determinante para decidir si uno es original o no? Ujú, 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 ujú. Ok.
Muy bien, qué buen ejemplo hiciste, Pilar. Diego. Ujú, 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 ujú. Ok, bueno, pues muchas gracias por sus aportaciones. Miren, justo lo que ustedes acaban de decir es súper valioso, ¿no? Porque lo que se está planteando es cómo distinguir si un objeto, ahora traslademos esto que todos ustedes estaban diciendo, perfumes, tenis, jerseys, lo que estaban diciendo, a pensarlo con las fuentes. ¿Cómo distinguir entonces si una fuente es auténtica o si es o si es una copia o si es o una falsificación abiertamente, ¿no? Entonces, lo que nos dice Asusao es que lo importante y lo interesante de esto es que los objetos, y como bien tú decías, Diego, además introduciendo otra categoría como sería como objetos que son robados, puede ser que sean originales, pero son robados y por ende sus precios pueden ser mucho menores. Entonces, lo que importa aquí y lo que nos damos cuenta es que un objeto pase por otro no lo hace por el objeto en sí, sino por los discursos que se construyen alrededor del mismo. Ahora, el ejemplo aquí más claro es un poco lo que nos decía Pilar, ¿no? Este objeto que se vendía en esta tienda de prestigio, pero que se descubre pues, que no son objetos originales, sin embargo, pasan por originales por los discursos que están alrededor de ellos. Es decir, es una tienda de prestigio donde se supone que al ser de prestigio, pues son objetos originales y por tanto se venden a precios mucho más caros que a lo mejor podrían ser de un objeto que es original pero que es robado. ¿Sí me explico? Entonces, en este sentido, el lugar en el que están no es determinante para decidir entonces si un objeto es auténtico o no. Ahora, si esto lo llevamos nosotros al ámbito de la reflexión de las fuentes, ¿qué pensarían ustedes si encuentran un documento en un archivo? Digamos que ustedes están haciendo una investigación y van a un archivo y encuentran un documento. ¿Qué les diría? Exactamente.
Exactamente. Ahora, como se pueden dar cuenta entonces, aquí lo que importa son los discursos que se construyen alrededor de algo como el archivo y el archivo pues es un dispositivo del poder que lo que trata de decidir es qué discursos son auténticos, son viables y por ende son introducibles en la narrativa histórica. Entonces, en este sentido, se dan cuenta por qué el proceder de los historiadores positivistas del siglo XIX ya en sí mismos tenían este problema que no solo es metodológico, sino incluso epistémico. ¿Sí me explico? En el suponer que un documento, por el mero hecho de estar dentro de un archivo, pues ya por eso es auténtico y por ello es fiable para ser introducido en la narrativa histórica. Entonces, ya desde ahí, esto nos remueve a una serie de reflexiones. Ahora, en esta diapositiva que tienen ustedes, que están presentando, pues tienen una imagen del lado izquierdo. No sé si alguien quisiera decirnos qué es. Ujú, 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 ujú. Ok, no sé, tú dime. Ujú, ujú, ujú. Ok. ¿Alguien más quisiera ayudarnos? No solo a leerlo, sino qué reflexiones les trae consigo esa imagen. Ujú, ujú. ¿Y tú qué piensas? Ok. ¿Alguien más? Ujú, 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 ujú. Ok. Bueno, ahora, para no darle más vueltas a este asunto, apliquemos entonces estas preguntitas que tenemos del lado derecho. ¿Qué es este documento? Así como ustedes lo ven y lo están tratando de entender, ¿qué sería este documento? Ok. Ahora, pasemos a la segunda pregunta. ¿Es auténtico? ¿Es un original? ¿Es una copia? ¿Qué es para ustedes? Sí, Caris. Ujú.
Mm, ok. Ujú, mm, ujú, ujú. Ok. Entonces, ujú, ok. Ahora, entonces, por ejemplo, ujú, ujú. Ok, a ver, vamos a ir un momento a eso. Entonces, como tú bien dices, a simple vista te faltan elementos para poder realizar una crítica externa, ¿no? Es decir, para poder evaluar, por ejemplo, los materiales con los cuales está hecho, el tipo de tinta, incluso el paso del tiempo en la manera en la cual se ve, por ejemplo, la degradación de los materiales, ¿no? Entonces, en este sentido, faltan algunos elementos para poder elaborar esta crítica externa. Entonces, un poquito ustedes ya fueron argumentando algunas cosas. Entonces, podríamos, yo creo que pasar a la tercera pregunta, ¿no? ¿Cuál es su origen? ¿Quién lo produjo y cuándo creen que fue producido este documento que tenemos ahí a un lado? ¿Quién dice yo? Yo creo que ya tienen muchos elementos para más o menos aproximarse, ¿no? Sí. Ujú, 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 ujú. Ok, entonces, ¿qué más les dice? O ya nos damos y les explico. Ujú, 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 ujú. Ok, bueno, entonces, para no darle más vueltas al asunto, pues, ¿cuál es su origen? Pues fue creado con inteligencia artificial. Entonces, ¿quién lo produjo? Pues las inteligencias artificiales. ¿Y cuándo fue producido? Pues hace como 2 días que le dije a la inteligencia que lo hiciera. Ahora, esto nos ayuda, como ustedes bien lo dijeron, hay algunos elementos que a ustedes les permitieron más o menos aproximarse a decir, bueno, pues me parece que este es un documento producido por alguna, pues, de alguna forma, computarizada, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos también saber que fue creado con una inteligencia artificial? ¿Qué dirían ustedes? Ok, entonces, bueno. Ujú, sí. Ujú, 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 ujú. Ok, ok.
Bueno, entonces, justamente hay elementos que a nosotros no nos permiten evaluar si un texto, un documento, ¿no? Una fuente es auténtica o no, ¿no? Por un lado, sí es cierto, tenemos la crítica externa, ¿no? Que nos permite, pues a través de los materiales, a través de las tintas, ¿no? A través de las formas de la escritura, es decir, de aquello que es evidente, ¿no? Como bien nos decían, por ejemplo, pues no podría ser del siglo XVI pues porque la forma de la escritura en el siglo XVI es la procesal encadenada. Entonces, no es la propia de este documento que, por ejemplo, aquí está tratando de mostrarnos. Ahora, por ejemplo, otra cosa que ustedes dijeron, pues no puedo observar el paso del tiempo, los materiales y demás. Eso entonces nos llevaría a otro elemento que es la crítica interna, es decir, evaluar qué dice y cómo lo dice, ¿no? Por ejemplo, si existen contradicciones o qué cosas son omitidas y también qué valores, ideas o sesgos expresa. Entonces, como bien decía Caris, una vez que ya nos hemos aproximado a esta forma, a las formas externas, ¿no? Tendríamos que nosotros, por ejemplo, lo que decía Diego, nosotros estamos en un archivo, nos encontramos un documento, a simple vista para nosotros, pues es un documento antiguo, a lo mejor no somos expertos en los tipos de papel, en los tipos de tinta, ¿no? Incluso en las escrituras, pero por el hecho mismo de estar en un archivo y de parecer antiguo, pues a nosotros, si fuéramos unos historiadores ingenuos, pues podríamos tomarlos como unos documentos auténticos y llevarlos a nuestra narrativa histórica, ¿no? Entonces, lo que sigue sería analizar qué dice y cómo lo dice. Ahora, usando estos mismos parámetros, ¿qué dirían ustedes de esta imagen anterior? O sea, usemos los parámetros de de la crítica interna y ahora regresemos un poco nada más para esta otra imagen. Ujú, 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 ok, ujú, ujú, ujú. Ok, bueno, sí, sí y no. ¿Por qué? Pues porque muchas de las reglas gramaticales del español solo comenzaron a ser establecidas hasta 1586. Entonces, cuando ustedes, quienes ya han trabajado en un archivo se han aproximado a documentos antiguos, pues se darán cuenta que las formas de escritura del español antiguo, pues son muy diferentes a la manera en la que nosotros escribimos, expresamos e incluso usamos las reglas gramaticales. Entonces, por sí mismo, esto no quiere decir, ¿no? Que ya por eso sea falso. Entonces, les digo esto porque esto les va a pasar si ustedes se acercan a un archivo. Ahora, ¿cómo sí podemos saber, por ejemplo, esto que tú decías, Cari, que es una inteligencia artificial? Bueno, pues porque hoy en día las inteligencias artificiales son muy hábiles para escribir texto, pero aún no son lo suficientemente hábiles para producir texto dentro de las imágenes. Seguramente les pasó, ¿no? Ahora que hubo este boom de realizar imágenes en estilo estudio Ghibli, que todo el mundo quiso hacerlas, pero si quisieron hacer alguna que tuviera texto, se dieron cuenta que las inteligencias artificiales no eran capaces de reproducir los textos en la lengua en la cual nosotros se lo pedíamos, ¿no? Es decir, no podía todavía
trasladar los textos de las imágenes a esas otras que estaba tratando de interpretar. Entonces, en este sentido, nosotros sí podríamos decir, o por ejemplo aquí, decir, ah, bueno, esta es una inteligencia artificial por estas razones, ¿no? Ahora, eh, ¿cuál sería el segundo elemento de esta crítica interna? ¿Tiene contradicciones? ¿Qué omite? Si regresamos acá, ¿qué dirían ustedes? Ujú, 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 ujú. Ok. Sí, ujú. Sin embargo, Carissa, aquí yo más bien a lo que me refería es al discurso en sí mismo. Es decir, ya estamos en el momento en el que, digamos, ahora estamos haciendo la crítica interna, es decir, tratar de averiguar qué nos dice el discurso y así también nosotros vamos a poder averiguar si es un texto auténtico o no. En este caso, bueno, pues es bastante evidente que no es, en la imagen anterior, no la que ahorita están viendo, que no es un documento auténtico, dado que además pues tiene contradicciones, hay cosas que se omiten, por ejemplo, lo que tú bien decías, ¿no? ¿Quién es Pedro González Notario? ¿Quién es Luis de Mendoza? Pues son personajes inventados, ¿no? Sí, Berenice. Así es. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando uno va hacia la crítica interna, también comienza a identificar ciertas contradicciones. Por ejemplo, las fechas, lo que ustedes decían, no puede hablar de 1525 y no tener, por ejemplo, una escritura de procesal encadenada, ¿no? Que sabemos que es la escritura del siglo XVI, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, pues no sé si las personas del siglo XVI conocían bien o a ciencia cierta cómo es que fue fundada la ciudad de Tenochtitlán, ¿no? O sea, los primeros conquistadores españoles. Me parece que no, no lo sé. Pero aquí es en donde uno comienza a identificar esa serie de contradicciones, esas cosas que son omitidas, ¿no? O esos elementos que, pues, valores, ideas o sesgos que son expresados. Ahora, esto es el ejemplo más burdo de esto que les estoy tratando de explicar. Sin embargo, podríamos llevar esto a otros ejemplos. Ahora bien, esta imagen que nosotros tenemos frente a nosotros, ¿qué les diría? Esta que ahorita está en su pantalla, ¿qué les diría así a simple vista? Ujú, ujú, ujú. Ok, ¿qué más? Ajá. Digo, no lo tenemos en nuestras manos, pero podemos percibir, como ustedes bien decían, algunos elementos del material, el paso del tiempo, algunos daños que ha sufrido el documento, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ujú, exactamente, ¿no? ¿Alguna otra cosa que noten? Ujú.
Ok. Algo que tú decías, Viole, es sobre el sello. Esta imagen ustedes la tienen también en su carpeta del Drive, entonces le pueden hacer zoom si quieren, así mucho, mucho. Pero incluso yo creo que aquí también. ¿Logran ver qué dice el sello? Ujú. Ok, entonces, ¿qué les diría esta imagen? Así es, que podría ser un documento auténtico porque además está en el Archivo General de Indias en Sevilla, en España, ¿no? Entonces, desde aquí, como ustedes se acaban de dar cuenta, acabamos de hacer un pequeño ejercicio sobre cómo podemos aplicar estas ideas de la crítica externa, pero también de la crítica interna. Bueno, ahorita lo hicimos a un documento que evidentemente, pues es falso, es una falsificación burda, ¿no? Sin embargo, yo creo que también les empiezan a surgir preguntas. ¿Cómo podemos llevar esto a documentos que a simple vista pueden parecer auténticos? ¿No? Entonces, antes de avanzar a eso, me gustaría también hablar sobre algo que Asunsao entiende como o habla o le llama el lugar de producción, ¿no? Esta idea del lugar de producción apareció por primera vez en este texto famoso de Certeau de 1974, donde él dice que, o al referirse al lugar de producción, él entiende el lugar desde el cual el historiador habla. Es decir, Certeau, a diferencia, por ejemplo, de los historiadores positivistas del siglo XIX, pero también incluso de aquellos historiadores de los anales de la primera mitad del siglo XX, reconoce que el historiador no tiene una voz objetiva en la narración histórica. Es decir, que cuando el historiador se aproxima a sus problemas y a sus objetos de investigación, pues no lo hace de una manera totalmente objetiva como nos imaginamos que lo hace la ciencia, sino que Certeau reconoce que el historiador escribe desde un lugar, desde una sociedad, desde una red de instituciones y también desde una época. Es decir, con esto Certeau dice, bueno, pues las y los historiadores pues no es que simplemente nos aproximemos a nuestros problemas y tengamos una serie de fuentes y ya con eso nosotros produzcamos un discurso totalmente objetivo, científico, histórico, ¿no? Sino que nosotros pertenecemos a una época, a un lugar, a una sociedad, a una institución e incluso también, si quieren extenderlo, podemos pensarlo a un género, ¿no? Porque también es muy diferente en cómo escribe un historiador hombre a una historiadora, ¿no? Incluso también en las preguntas que se realiza. Entonces, en este sentido, el lugar de producción sería eso, ¿no? O bueno, Certeau lo entiende así, como el lugar desde que el historiador habla. Sin embargo, trayendo esta reflexión al mundo de las fuentes, para Sun Tzu, las fuentes también poseen un lugar de producción. Es decir, que las fuentes también fueron creadas en una época, en un lugar, en una sociedad y en una red de instituciones que instituían no solo el lugar del habla, sino también las formas y los instrumentos con los que se hablan, ¿no? Es decir, eh, pensar que los documentos escritos que uno encuentra en los archivos, pues son objetivos y utilizables para la narrativa histórica, pues sería ingenua, porque también la cultura escrita pertenece a toda una red de instituciones que desde las cuales hablan los sujetos que pertenecen a las esferas del poder. Es decir, que cuando nosotros nos encontramos los documentos en el archivo, pues eso es lo que también nosotros estamos observando. Instrumentos, objetos producidos desde lugares específicos de producción. No sé si hasta aquí me estoy dando a entender. Sí, no, más o menos.
¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, justamente es esto, ¿no? Y ahorita lo vamos a ir viendo un poquito más. Ahora, nada más para reforzar esto, nosotros aquí en la presentación tenemos un video, seguramente lo vieron. Este video circuló hace unas semanas, creo que no tiene ni un mes, pero seguramente lo vieron, ¿no? Entonces lo voy a reproducir para quienes no, pero y ahorita si quieren hacemos una serie de reflexiones. Ay, ok, bueno, ya lo habían visto creo que la gran mayoría, ¿no? ¿Qué les dice este video? Ok, pero apliquemos esto que acabamos de hacer, Ingrid, de la crítica externa, la crítica interna. ¿Qué te dice? Sí, Diego. Ujú, ujú. Ok, a ver. Ok, ok, ok. Sin embargo, seamos un poquito más sistemáticos, ¿no? Entonces, eh, comenzando con esto de la crítica externa, tendríamos que preguntarnos qué es este documento. Ahora, el día de ayer, el doctor Asunzao nos hablaba sobre una taxonomía de las fuentes, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿dónde colocarían ustedes este documento que acabamos de ver? Esta fuente que acabamos de ver. Ok. Entonces, si tienen a la mano por ahí una hojita donde puedan escribir, yo les recomiendo que lo vayan haciendo porque es un poco este el ejercicio que estamos tratando de hacer, ¿no? Entonces, ok, tú lo colocarías en las fuentes virtuales. Ok, bueno. Ahora, esta fuente que acabamos de ver, para ti, Ingrid, ¿es auténtica? ¿Es un original? ¿Es una copia? ¿Cuál es su origen? ¿Quién lo produjo? ¿Cuándo sería producido? Ujú, ujú, ujú. Ok,
Ok. Sin embargo, hay algunos elementos que nos pueden dar algunas pistas. Por ahí alguien levantó la mano, no me acuerdo quién fue. Sí, sí, Mariela. Ujú, 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 ujú. Exactamente, ¿no? Sin embargo, el hecho de que aparezca en la imagen Donald Trump y Obama te puede dar algunas pistas de cuándo es producido, ¿no, Mariela? Ujú, ujú, ujú. Ok, muy bien. Entonces, sí, Pilar. Ajá. Ujú, ujú, ujú. Ok. Ahora, no sé si se reunieron o no, Pilar, pero bueno, un poco lo que tú estás haciendo también es un ejercicio de crítica. Es como decir, preguntarte, ¿se reunieron o no se reunieron? Si se reunieron, ¿fue en este contexto en el que lo hicieron o fue en otro? Y entonces eso te comienza a dar una serie de pistas sobre esta crítica externa, ¿no? Ahora, seguramente a ustedes ya les da una pista, ¿no? Pues probablemente fue hecho cuando Donald Trump pues era el presidente de los Estados Unidos, ¿no? También por las posiciones en las que está y demás. Ahora, ¿qué tipo de contradicciones ustedes encontrarían en en esa fuente que acabamos de ver? Sí, no sé quién quisiera decir algo. ¿Alguien? Bueno, a ver, pasemos a esta pregunta. ¿Qué valores, ideas o sesgos expresa esta fuente? Esto que acabamos de ver, este video. Por un lado, ajá, ¿qué más? Bueno, por ejemplo, una contradicción que tiene este video también, pues es que hasta donde yo sé, Obama nunca ha sido detenido, ¿no? Entonces ya desde ahí podemos aproximarnos a saber si es auténtico o no. Ahora, ¿qué otra cosa? Yo creo que lo más importante en este video, y para irnos aproximando a lo que estábamos hablando sobre el lugar de producción, es sobre qué valores, qué ideas, qué sesgos expresa, ¿no? Además de estos valores racistas que Mariela puede quizá observar ahí, ¿qué otra cosa ustedes verían? ¿Quieren verlo de nuevo? ¿Podría ser? Ujú. ¿Qué más?
ujú, ujú. Ok, ok. Ahora, yo les quisiera plantear algo, no sé qué piensen ustedes. Quizá esta fuente no es auténtica en torno a los contenidos que muestra. Es decir, no es auténtica en el sentido de que pues, Barack Obama y Donald Trump nunca se han reunido en la Casa Blanca, por lo que se puede ver. Barack Obama nunca ha sido arrestado por el FBI, ni hasta donde sabemos existen pues, registros de que Barack Obama haya estado vestido de naranja dentro de una prisión. Sin embargo, la fuente es auténtica en relación a lo que ésta quiere transmitir. Es decir, esta fuente a nosotros nos puede ayudar no tanto para saber si eso que está mostrando ahí es verdadero o no, sino lo que nos quiere decir el contenido en sí mismo. Es decir, ustedes saben que Donald Trump, este es su segundo periodo de mandato, ¿no? ¿Cuál fue el primero? ¿Alguien se acuerda? Ajá, entonces más o menos, ¿quieren ubicarlo en los años? Sí, alguien por ahí, googlealo rápido, entonces. Ok. Ahora, en esos años, ¿hubiera sido posible realizar un video como este que acabamos de ver? Ujú. Ok. Si ustedes hubieran visto este video en 2016, ¿qué hubieran pensado? Sí, Ingrid. Ujú, 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 ujú. Sin embargo, bueno, es muy evidente la diferencia, por ejemplo, entre el documento este burdo que presentamos y, bueno, este video que cada vez va siendo más difícil diferenciar entre lo que es real y entre lo que es producido por estas inteligencias artificiales, ¿no? Y yo creo que este es uno de los grandes retos que tenemos las y los historiadores del siglo XXI, cómo poder aproximarnos a este tipo de fuentes virtuales, como ayer alguien se preguntaba, y además cuando estas fuentes virtuales pueden ser producidas no solo por los humanos, sino también por las inteligencias artificiales. Entonces, más allá de este proceder de la crítica histórica que hacían las y los historiadores del siglo XX, ¿no? De diferenciar la crítica externa, la crítica interna, uno de los grandes retos que también tenemos es ahora cómo podernos aproximar a este nuevo tipo de fuentes cuando incluso puede haber una diferencia entre lo material y entre lo virtual. Ahora, esto no quiere decir que sea un problema del todo nuevo. En esta imagen que yo les mostré aquí anteriormente, pues muchos de ustedes la dieron por un documento auténtico. Sin embargo, este documento que nosotros tenemos frente a nuestros ojos son las capitulaciones de Santa Fe. Este documento es mediante el cual se le otorga a Cristóbal Colón ciertas exenciones y privilegios con relación a las exploraciones que iba a realizar en 1492. Ahora, este documento se supone que está fechado el 17 de abril de 1492. Es decir, el contexto de la producción de este documento se situaría poco después de la reconquista total de la península ibérica y el momento en el cual entonces los reinos de Castilla y Aragón pues están conformándose como una nueva potencia en esta Europa del siglo XVI.
Entonces, en este sentido, pues este documento nos habla sobre pues estas prebendas y esta, digamos, esto que le permitieron a Cristóbal Colón realizar las exploraciones ultramarinas, ¿no? Ahora, sin embargo, este documento no fue conocido hasta 1825-28, si no mal recuerdo, cuando fue impreso por primera vez. Es decir, este documento no solo no fue conocido, sino que saltó de su sostén original hacia una tipografía del siglo XIX. Es decir, es esto que también Asunzao le llamaba ayer las fuentes de contenido, es decir, estas fuentes que no importan solo por su materialidad, sino por lo que contienen en sí y que pueden ser trasladadas, por ejemplo, de esta fuente que es manuscrita a una fuente que es impresa. Y eso en sí mismo ya trae toda una serie de retos para las y los historiadores. Ahora, ¿qué dice? Creo que alguien levantó la mano, ¿no? Bueno, no sé, hasta aquí alguna pregunta, sí, Pilar. Ah, ok, ok, ok. Ahora, por otro lado, este documento que tenemos frente a nuestros ojos no es el original de las capitulaciones de Santa Fe. El original no sabemos en dónde está. Esto que nosotros tenemos frente a nuestros ojos es una copia notarial, que también era algo bastante común en el pasado, los famosos traslados. Es decir, documentos que se suponía que estaban en un original y luego un notario en otro momento, podría ser meses, años o hasta incluso siglos después, pues hacía una copia de este documento original que estaba en el archivo. Entonces, este que tenemos frente a nuestros ojos, pues es una copia notarial, el original no lo tenemos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber si esa copia, que se supone que es notarial, que es un traslado, correspondería con el original o no? ¿Cómo podríamos hacer los historiadores? Ujú. Ok, pero ¿qué pasa, Viole, si este traslado es realizado incluso unos años después del original? Es decir, el tipo de escritura, pues no sería en sí relevante para decidir si es auténtico o no. Podría ser, en algunos casos puede ser que los documentos carezcan de sellos. Pero yo a lo que me refiero, y esa otra cosa que también hablaba Mark Bloch, es no solo las falsificaciones abiertas, ¿no? Sino también las modificaciones que los documentos pudieran tener al interior de su discurso. ¿Sí me explico? ¿Cómo podríamos, si tuviéramos el original y el traslado, pues claro que podríamos confrontarlos y poder averiguar si existe una diferencia entre el discurso que está en esos dos documentos. Sin embargo, en este caso, solo tenemos el traslado, la copia notarial. No hay manera de saber si lo que dice esta copia es lo que decía el documento original. Uno podría suponer que sí, ¿no? Que sí, pues porque es una copia notarial, pero pues que sea el notario no nos da fe de que sí sea efectivamente de esa manera, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que recurrir de nuevo a la crítica interna. Ahora, cuando Mark Bloch escribió este libro de apología para la historia, pues la crítica histórica se refería sí a esta interpretación hermenéutica de los documentos. Sin embargo, el día de hoy, los historiadores, como muchos otros profesionales de las ciencias sociales, pues nos hemos convertido en interdisciplinares y hemos utilizado herramientas tanto teóricas como metodológicas de otras disciplinas. En ese sentido, algo que es bastante común de las historiadoras y los historiadores de hoy
es emplear, por ejemplo, modelos como el análisis del discurso, que proviene de la lingüística, o también el análisis crítico del discurso, que también es otra perspectiva metodológica. Entonces, a partir de esto, nosotros también podemos analizar estos documentos, no nada más para saber si son auténticos o no, sino también para tratar de entender esto que le llamamos el lugar de producción. ¿Hasta aquí se entiende lo que estoy tratando de decir? Ahora, es un poco como tratar de pasar de lo que nos dicen los documentos a simple vista o del contenido de los documentos para tratar de entender las fuentes en sus propios horizontes de producción, en sus lugares de producción. ¿Cómo poder aproximarnos a entender quién lo produjo, para qué lo produjo, qué valores habían en la sociedad en la que se produjo y también los instrumentos y las formas de lenguaje de las instituciones que produjeron estos documentos? Es decir, pasar no nada más de esto que Bloch y los historiadores del siglo XX trataban de entender, que era esta crítica, sino también ahora tratar de entender los lugares de producción de nuestras fuentes que utilizamos los historiadores. Es decir, ir más allá y tratar de entender ese horizonte. Ahora, un segundo. Se copió. Bueno, yo creo que hasta ahorita también una pregunta que a ustedes les puede surgir con relación a esto es cómo elegir las fuentes para mi investigación. Ay, disculpen, ahí me faltó un signo. Es decir, de todo este universo que ayer nos mostraba el profesor Asunzao también, ¿cómo ustedes pueden escoger las fuentes con las cuales se van a aproximar? Como ustedes se dieron cuenta en estos esquemas que nos presentó ayer, pues hay una gran cantidad y una gran variedad de fuentes. Bueno, de entrada, cada problema exige conocer y elegir alguna de las fuentes posibles, ¿no? Ahora, ya ustedes, les voy a compartir esta presentación del doctor, creo, no me acuerdo si ya la subí, pero si no, se las voy a compartir para que ustedes vean en ese esquema, para saber cuáles pueden haber, ¿no? Ya desde ahí, bueno, pues un poco ustedes podrán darse cuenta de con cuáles pueden aproximarse, pero también un poco, dependiendo de la línea historiográfica en la cual se inscriba su problema, pues también existen una serie de fuentes posibles con las cuales se pueden aproximar. Entonces, en ese sentido, si ustedes están planteando un problema desde la microhistoria, pues bueno, pues una de las grandes fuentes que utilizan los microhistoriadores son los documentos judiciales, ¿no? Entonces ya desde ahí un poco pues el problema en sí y la línea historiográfica, pues ya te van a mostrar a qué línea, a qué fuente te puedes aproximar. Por otro lado, puede ser que el problema también indique a priori el tipo de fuentes que vamos a elegir. A ver, pensemos. Si ustedes quieren entender cómo se configuró el discurso político de el Partido Revolucionario Institucional. eh, a ver, pensemos. ¿Cómo se configuró el discurso político del Partido Revolucionario Institucional como una institución o como eso, como un partido político? ¿A qué tipo de fuentes ustedes podrían aproximarse? ¿Qué se les ocurre? Digamos, ustedes se plantean como pregunta, ¿no? ¿Cómo se construyó el discurso político del Partido Revolucionario Institucional? ¿Qué se te ocurre que podrías utilizar, Mariela? Cielo. Ujú.
Sí, exactamente. Entonces, ya de entrada, por ejemplo, en ese sentido, como tú bien dices, las actas del partido o incluso, pues no sé, a alguien le interesarán mucho investigar las actas, a mí no, honestamente, pero pues seguramente a alguien le parecerán muy interesantes las actas porque ese es su problema, está tratando de entender cómo se configuró el discurso político del PRI y su fuente sería seguramente las actas de las reuniones del partido, ¿no? Entonces ya desde ahí la pregunta en sí también te puede llevar a la fuente. Ahora, eh, también con relación a esto, ¿cómo podemos nosotros escoger este corpus documental? Bueno, pues también uno, por la pertinencia, es decir, elegir los documentos adecuados para mi investigación. Si yo, por ejemplo, me estoy planteando cómo se configura el discurso político del PRI, ¿ok? Si yo me estoy planteando cómo se construyó el discurso político del PRI, ¿creen que indagar en los periódicos sería la vía más adecuada para elegir una fuente? Ujú. Ok, entonces, más bien lo que aquí un poco lo que nos diría Asunzao es que quizá como fuente principal el periódico no sería tan importante. Lo sería si tu pregunta fuera cómo fue la recepción del discurso político del PRI en la prensa. Entonces, ahí sí, tu primer fuente serían los periódicos. ¿Sí me explico? Entonces, ahí sí, por ejemplo, Caris, lo que importaría es cómo es representado el discurso del político del PRI en los periódicos. Pero entonces, la pregunta es la que te va a llevar a tratar de entender cuál sería la fuente que tú elegirías, ¿no? Bueno, ahora, por otro lado, también tendríamos la suficiencia, es decir, la documentación con la que vamos a utilizar y que tendría que ser apta para cubrir el problema. Ahora, si nosotros, utilizando este mismo ejemplo, queremos acercarnos a entender cómo se configuró el discurso del político del PRI y resulta que no existen actas como bien lo planteaba Elo, ¿qué tendríamos que hacer? Ujú. Bueno, pero también ahí, Viole, lo que nosotros lo que tendríamos que hacer es una exploración entonces de las fuentes posibles. Si no existe esta fuente con la cual puedo responder mi pregunta, ¿qué otras pueden haber que me permitan responderlas? En este sentido, seguramente, ustedes vieron que hay una gran cantidad de fuentes, ¿no? Es que afortunadamente el historiador puede echar mano de una gran diversidad. Entonces, en este sentido, en el tercer punto, que es la exhaustividad, para poder responder a esa pregunta, el historiador no puede dejar de lado documentos por motivos ajenos a la pregunta de la investigación. Es decir, si, por ejemplo, pues no sé, a mí me cae gordo el PRI porque yo considero que fue la dictadura perfecta, como alguna gente le ha dicho, ¿no? Pero resulta que a través de las actas constitutivas del partido yo puedo aproximarme a entender cómo se configuró el discurso político de este partido, pues sería un error, tanto teórico y metodológico mío de como historiador, no aproximarme a esos documentos, ¿no? Entonces, en este sentido, el historiador tendría que echar mano de todas esas fuentes posibles para responder esa pregunta. Ahora,
Con relación a la representatividad, también se pueden utilizar fuentes, así sean escasas, siempre y cuando representen adecuadamente el universo global del problema que me estoy planteando. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, aproximarme a la mentalidad de un, no sé, de un integrante de la Gestapo, de esta policía política, de la Alemania nazi, ¿sería posible aproximarme nada más a un testimonio? ¿O qué tendríamos que hacer? Pensando en una pregunta como esa. ¿Será suficiente nada más utilizar un testimonio? Exactamente, ¿no? Entonces tendríamos que recurrir. Dime. Exactamente, ¿no? Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, como les digo, depende de la pregunta. Si ustedes quieren saber cómo era el actuar de los integrantes de la Gestapo con relación a los nazis, quizá los informes serían suficientes, como dice Diego. Pero si queremos aproximarnos a entender cómo un integrante de la Gestapo veía y entendía a los judíos, probablemente una fuente más adecuada serían los diarios. Ahora, en este sentido, el diario de un integrante de la Gestapo quizá no sea suficiente para mostrar cómo pensaban los oficiales de la Gestapo, pero si podemos echar mano de varios de ellos, entonces ya con esto podemos cubrir un conjunto documental que represente un poco de manera más adecuada el universo global de esto que estoy tratando o me estoy planteando. Entonces, en este sentido, un poco lo que les trato de decir es que dependiendo de la pregunta, es el tipo de fuente a la cual nosotros vamos a echar mano. Ahora bien, eh, también tenemos este punto que sería el de la homogeneidad, es decir, en el discurso, en el tema, en las condiciones de producción y en los productores de este discurso. Y también sobre la organización del corpus por sectores, es decir, también nosotros cuando echamos a andar una investigación podemos, como les decía, podemos utilizar diferentes tipos de fuentes. Sin embargo, cuando nosotros las organicemos dentro de la investigación, también tienen que tener un orden sobre su utilización. Es decir, dentro de nuestra narrativa histórica no podemos en un momento utilizar una y luego al mismo tiempo otra y tenerlas todas revueltas, sino que cada una de estas fuentes nos va a permitir responder cada una de las preguntas que nos realicemos al interior de nuestra investigación. Ahora, ¿por qué es importante reflexionar con relación a esto? Porque cuando nosotros estemos pensando en el conjunto de fuentes con las cuales podemos aproximarnos al problema que nos iremos a plantear, que no es el objeto de esta sesión, pero bueno, un poco lo que estoy tratando de decirles, es que al reflexionar sobre las fuentes que nosotros vamos a utilizar, también es necesario que reflexionemos sobre el lugar de producción de la fuente que empleemos. Es decir, ya en la charla un poco más atrás, minutos más atrás, estuvimos hablando sobre la autenticidad, etcétera, etcétera. Pero ahora tendremos que pasar a reflexionar sobre nuestra propia fuente. Es decir, ¿qué nos dice nuestra fuente según el lugar en el que fue producido? Y con lugar no me refiero nada más al espacio específico, sino quién la produjo, que sería esta la posición del emisor de la fuente. Este es un diagrama que también extraje de un texto de Asusao y que nos habla y que son preguntas que nosotros también tendríamos que hacerle a nuestra fuente. Es decir, tendríamos que preguntarnos, ¿a qué clase social pertenece quien produjo esta fuente? Ahora, usando esto como un ejemplo,
Pensemos en el video que acabamos de ver, ¿no? ¿De dónde proviene, a qué clase social pertenecerá quien produjo este video que vimos? ¿Qué se les ocurre? Posiblemente, ¿no? Posiblemente, digo, tiene acceso a una serie de tecnologías, ¿no? Ahora, a qué categoría social pertenecerá? ¿Pertenecerá también a una familia, a un, no, a un linaje o también y también qué posición familiar tendrá, ¿no? Digo, estas son cosas difíciles de saber, pues porque no existe una autoría específica en ese video. Sin embargo, no sé si ustedes supieron o se dieron cuenta que este video fue publicado en la red social de Donald Trump, una que se llama Truth, si no me equivoco, algo así como confiar o algo así, porque según ellos no se puede confiar en el resto de las redes sociales. Entonces, ya en el mismo contexto en el que aparece una fuente como esta, te permite tratar de indagar, por ejemplo, la posición social de quien emite esta o de quien produce esta fuente. Entonces, también eso te ayuda a tratar de entender el estatus social, la situación económica, la categoría profesional y también la posición en la categoría profesional y también el perfil cultural de quien produce esto. Ahora, estas 9 cuestiones que coloca Susa no siempre van a ser respondidas en las fuentes, como les digo. Sin embargo, cuando nosotros hagamos esta valoración de la fuente con la que vamos a tratar, además de realizarle la crítica externa, la crítica interna, también tendríamos que preguntarnos cómo se construye o cuál es el lugar de producción de mi fuente. En ese sentido, si nosotros utilizamos periódicos, por ejemplo, ¿no? Digamos, utilizamos el Universal, tendríamos que preguntarnos también eh, quién produce este periódico, además de quién escribe el artículo, ¿no? ¿Quién produce este documento? ¿A quién está dirigido este documento, este periódico? ¿Dónde circula este periódico? ¿Cuál es el alcance de este periódico? ¿Qué intereses representa este periódico? Y así entonces podremos nosotros conocer el lugar social, la posición social de la fuente que tenemos frente a nuestros ojos. Ahora, no sé si hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta o más o menos te ha quedado claro. Sí, no. Ujú, ujú. Así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer, no recuerdo, creo que fue Diego quien preguntaba si la literatura también puede ser una fuente para la historia. Sí, en ese sentido, sí. Yo creo que cualquier historiador de hoy reconocería que sí, la literatura puede ser una fuente para la historia. Sin embargo, sería un error, una ingenuidad creer que lo que dice la literatura es algo que el historiador puede tomar como un hecho, no solo por lo que narre por ejemplo, una novela, ¿no? No solo por las cosas que narra una novela. Ahora, este es uno de los grandes problemas, por ejemplo, que tienen las novelas históricas, que mucha gente cree que lo que dice una novela histórica, no sé, por ejemplo, esta novela de Fernando del Paso, Cartas del Imperio, si no me equivoco, suponer que lo que dice ahí
Bueno, pues es lo que dice la novela es la realidad, no es lo que pensaba Carlota. Entonces, no, es una construcción literaria. Sin embargo, ¿qué se les ocurre que nos podría decir la novela en sí? Ujú, 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 ujú. Ok, ¿alguien más? Ujú, ujú, ujú. Ok, sí, Mariela, creo que querías decirnos algo. Ujú, ujú. Ok, justo. Bueno, en los en los ejemplos que utilizan ustedes de El nombre de la rosa, o este de Calderón de la Barca, o incluso lo que les comentaba de Noticias del Imperio, em, más que lo que nos pueda decir históricamente la literatura, más bien utilizar esos textos como fuente, lo que nos pueden hablar es sobre cómo se piensa el relato histórico en el momento en el que son escritos. O sea, llevando la reflexión del lugar de la producción hacia esto, entonces, por ejemplo, pensar en utilizar el nombre de la rosa como fuente, sí, sí puede ser utilizado como fuente, pero fuente para entender cómo Humberto Eco, desde su propio lugar de producción, entiende la Edad Media. Así Humberto Eco puede ser una persona muy bien documentada. Finalmente, lo que él está produciendo es una fuente que puede ser utilizada para entender cómo la gente, bueno, el propio Humberto Eco y la gente de su época entienden la Edad Media. Es un poco como, a ver, utilizar, la pregunta, ¿se pueden utilizar las películas del Señor de los Anillos para pensar la Edad Media? No, pues no, para la Edad Media no, pero sí para entender cómo a inicios de los 2000, o bueno, en el sentido de la película, pero las novelas son más antiguas, se puede imaginar la Edad Media. ¿Sí me explico? Entonces, estas pueden ser, las fuentes pueden ser vehículos que nos permiten entender las sociedades y las épocas en las que son producidas las fuentes, no tanto como fuente en sí. Entonces, en este sentido, me parece muy interesante, Mariela, lo que planteas de la sombra del caudillo, no tanto porque nosotros creamos que lo que dice Martín Guzmán sea cierto, sino porque La sombra del caudillo y otras novelas, pueden ser vehículos para tratar de entender cómo se estaban gestando y cómo eran entendidas las luchas de poder en el contexto de la configuración del Estado por revolucionario, desde la literatura. Entonces, por eso, en ese sentido, es importantísimo que nosotros reflexionemos con relación al lugar de producción de la fuente. Es decir, no podríamos agarrar la sombra del caudillo y decir, esto es lo que está sucediendo en la configuración del Estado postrevolucionario,
porque esta novela salió mientras se configuraba el Estado revolucionario. Sería un error. Sin embargo, La sombra del caudillo sí puede ser un vehículo para tratar de entender cómo desde la literatura se observan y se entienden estas luchas por el poder en la configuración de ese Estado revolucionario. Entonces, habría que entender ahora cuál es el lugar de, el lugar de producción de este autor. Por ejemplo, ¿a qué grupos pertenece Martín Luis Guzmán? ¿Participó en el Estado revolucionario? ¿Fue de los excluidos? Eso, entonces, reflexionar entonces, en torno a ese lugar de producción te va a ayudar a entender por qué dice lo que dice la novela y cómo se podría entender el contenido de la novela en el contexto de la lucha, de la configuración del Estado revolucionario. ¿Vale? Ahora, entonces, en ese sentido, nada más para terminar y ya para ir cerrando nuestra charla, y voy a dejar de compartir para pasarles el formulario, por favor, de- del día de hoy. Sí, Diego. Ujú, ujú. El queso y los gusanos. Sí, bueno, de hecho el queso y los gusanos es un texto historiográfico, ¿no? Y Carlo Ginzburg echó mano al juicio, este juicio que se le hizo a Menocchio, pues acusándolo de herejía, ¿no? Entonces, en ese sentido, Menocchio utilizó este principio que les decía de la suficiencia con relación a las fuentes, que permitirían construir una muestra, ¿no? De la mentalidad de los campesinos italianos. Sí, en ese sentido, sí. Entonces, em, bueno, nada más les decía, ay, un segundo, que esto ya se cerró. Ujú. Sí, sí, en este sentido, Diego, yo creo que tu pregunta va más hacia donde yo recuerdo que son tus intereses, ay, déjame ver, que tiene que ver, por ejemplo, si se puede utilizar, no sé, las cartas de relación de Cortés como una fuente. Sí, por supuesto que se pueden utilizar como una fuente. De hecho, bueno, tenía un ejercicio para el día de hoy que ya no alcanzamos a hacer, pero tendrías que reflexionar con relación al lugar de producción de Hernán Cortés, es decir, para qué produce estas cartas, cuál es su objetivo, e incluso podrías aplicarle una serie de procedimientos metodológicos que te ayuden a entender también por qué Cortés dice lo que dice en sus cartas de relación, ¿vale? Bueno, y ya nada más, más para concluir este ejemplo que para quienes han tomado clase conmigo en metodología, se los he comentado, todo el mundo conoce el sudario de Turín, ¿no? Que es este objeto, esta reliquia para el mundo cristiano donde se supone que es la mortaja en la cual envolvieron a Jesús una vez que lo bajaron de la cruz y lo metieron a la tumba, ¿no? Bueno, pues este objeto que están en este lugar en Turín, en Italia, pues es un objeto de devoción y ahora se le han hecho una serie de pruebas para tratar de averiguar si es auténtico o si no lo es. Entonces, se ha descubierto que este objeto pues no fue realizado cuando bajaron a Jesús de la cruz, ¿no? O sea, no, la pregunta no es si existió el Jesús histórico, ¿no? Sino todo esto que se ha construido discursivamente alrededor, es cierto o no. Entonces se le hizo una serie de pruebas a este sudario y se llegó a la conclusión de que fue producido
en la Edad Media, entre los años 1200, 1300, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, para la crítica externa, este sudario, pues no resistió las pruebas, ¿no? No resistió la crítica externa, a pesar de que otros grupos dijeran que, bueno, era una tela más antigua, etcétera, etcétera. Sin embargo, más allá de esto que nos indica el sudario de Turín, que es falso, lo importante aquí no es si es falso o no, sino lo que significa y lo que nos puede decir de la sociedad que lo produjo. Ahora, ¿qué estaba sucediendo? La pregunta sería, ¿qué estaba sucediendo en la ciudad de Turín en los años en los que fue producido este sudario? Bueno, pues tendríamos que ver que Turín estaba tratando de configurarse como un espacio económico que competía con otras como Venecia, Génova, incluso Roma. Entonces, en ese sentido, el poseer una de estas reliquias, pues le daba una importancia simbólica a esta ciudad dentro del mundo cristiano. Entonces, en este sentido, y era un poco regresando a nuestra reflexión inicial de los perfumes, lo que importa no es tanto en sí si es auténtico o no, sino lo que el lugar de producción de la fuente nos puede hablar de la sociedad que lo está realizando, es decir, de los discursos construidos alrededor del objeto. Y bueno, pues no sé si alguien de ustedes tenga algún comentario, alguna pregunta que quisieran realizar, ya en esta recta final de nuestra charla del día de hoy. Bueno, pues si no hay alguna otra duda, algún otro comentario, bueno, de mi parte creo que por aquí podemos dejar la reunión del día de hoy. Por ahí les coloqué en el chat el formulario para el registro de la asistencia del día de hoy y nos estaríamos viendo el día de mañana para la tercera sesión sobre las fuentes textuales. Ah, sí, Ingrid. Ujú, ah, ok. Ujú, ujú. Ah, ok. Bueno, sí, justamente hay una sesión diferente para cada, hay un enlace diferente para cada una de las sesiones a partir del calendario. Sin embargo, gracias por comentarme, Ingrid. Voy a colocar el enlace en el anuncio unos 15 minutos antes de que inicie la sesión, ¿vale? Sí. Ujú, ujú. Ok. Bueno, sí, este es uno de los grandes problemas que luego uno se encuentra al tratar de historiar lugares así, ¿no? Yo soy de un lugar muy cercano a Cámara, entonces entiendo perfectamente. Este, mm, Mira, en ese sentido, una de las fuentes que son utilizadas frecuentemente son las crónicas religiosas, porque en ellas se pueden encontrar, pues algunos de estos datos. ¿Cuáles? Pues en específico, bueno, en la Universidad de Michoacán hay toda una línea sobre esto, pero puedes echar mano a Basalenque, a Beaumont, etcétera. Es decir, las crónicas religiosas, ahí es donde, donde puedes encontrar algunos elementos. Mm, igual, si tienen alguna otra pregunta, me pueden echar un correo y lo seguimos trabajando, o incluso los puedo referir a investigadores que estén trabajando sus preguntas en concreto y pues a partir de ahí resolver también estos problemas. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Espero que haya sido este,
de su interés esta sesión y nos vemos el día de mañana. Ahí en la estructura viene la lectura sugerida y también en la carpeta del Drive, pues vienen los capítulos que vamos a leer, ¿vale? Entonces, nos vemos el día de mañana. Hasta luego.